Tenemos el privilegio, y más siendo lunes, que es cuando lanzan su producto, de tener aquí con nosotros a Luis Fuentes. Luis es el 50%, aunque se va a enfadar conmigo, me van a hablar de Sarlo y demás, pero bueno, junto a Jorge Lera es el 50% que nos llega a los oyentes, escuchantes, mejor dicho, del podcast Libra por Libra, un proyecto que se lanzó pues, hace como un par de meses, creo recordar, y que nos está a la comunidad boxística y sobre todo a los que, además del boxeo, pues nos gustan mucho otras artes, pues nos está encantando, te diría que incluso emocionando a veces. Luis, ¿qué tal? Muchas gracias de verdad por estar aquí, porque así te ponemos cara. Bueno, gracias a ti. También no sé si lo de ponerme cara a mí es una gran suerte, pero bueno, eso ya lo veremos luego. Que sí, hombre, que sí. Has dicho bien lo de los porcentajes, porque lo del 50 a mí me parece ya es demasiado. No hemos hablado de la gente que nos ayuda a hacer el podcast. Incluso durante el podcast el peso específico lo lleva Jorge, que es el que sabe de esto más. Yo hago un poco de muleta en la que se apoya él. Ya, ese es un poco ese es mi papel. Bueno, pero porque Jorge es un supermedio y tú eres un gallo, solo por eso. Sí, a ver, eso, cuando hablamos de pesos, lo de gallo, yo no soy gallo tampoco, Jorge tampoco, entre los dos damos bastante romana, pero es verdad que Jorge es un tío que sabe una barbaridad de esto, yo soy siempre aficionadillo, como hemos contado en el podcast, yo llegué a esto hace poco, me ha gustado mucho, me divierte mucho, pero claro, es que Jorge es otro nivel, es un erudito. Bueno, pero a su lado se aprende mucho también y se lo pasa uno muy bien. Eso de voy. Luis, eso te iba a decir. Creo que en tu caso, como en el mío, el boxeo es un amor, podríamos decir, tardío, después de picar flor por otros deportes durante nuestras vidas con más intensidad. Yo muy futbolero, muy de baloncesto, motor, y tú también le has dado al rugby, ¿no? Con intensidad. Sí. ¿Cómo va eso? ¿Cómo es tu historia de aproximación al boxeo? Pues justo yo, a ver, siempre me ha gustado mucho el deporte y siempre he hecho mucho deporte. Siempre me ha llamado la atención el boxeo también como disciplina deportiva, más bien, sin mayor detalle, sin mayor profundidad, más que como otra disciplina más que veía, porque además yo por edad pues soy de la época en la que había mucho boxeo en televisión. Curiosamente yo a practicar el boxeo llego por una lesión que tengo. Yo jugaba mucho al fútbol, corría mucho, hacía deporte sobre todo mucho de pierna. Tuve una lesión en el tendón de Aquiles que se me complicó. Ahí tuve una calcificación que se me complicó. Me pidieron que por favor, o me recomendaron dejar de jugar al fútbol, sobre todo, y dejar de correr por todo lo que fuera impacto. Y bueno, planteándome un poco con mi fisio qué disciplina me puede venir bien, salió el boxeo. Jorge es amigo mío desde hace un montón de tiempo, desde la época que trabajamos juntos en Eurosport, con Emilio Marquelli también, y con ambos he seguido con muchísimo contacto, por supuesto, y justo coincidió que el hijo de Jorge, Jaime Jimmy Lera, acaba de sacar, yo creo, el curso de entrenador. Recuerdo bien, estaba el tío ahí diciendo un poco, es que muy jovencillo, pues hace 5 años pues tendría 19 años, algo así. Me toca ya ponerme a entrenar, me da un poco de vergüenza, digo, pues entréname a mí, que más vergüenza me da a mí empezar ahora, a estas edades. Yo necesito un entrenador de confianza, porque si aparezco en un gimnasio normal, se ríen de mí, me tiran de todo y no vuelvo. O sea, fue la necesidad mutua, casi. Más la necesidad mía. Yo creo que Jaime me hizo un favor, porque también debe pensar, pero bueno, este tío, ¿dónde va a estas alturas? Ahora ponerse a boxear. O sea, que yo empecé a hacer relativamente poco, y ya te digo, como tú dices muy bien, después de haber picado muchos deportes, que yo he jugado sobre todo al fútbol, al rugby, he hecho más cosas y tal, pero a eso quizá lo que más haya jugado. Nunca me había planteado hacer deportes de contacto y nunca me había planteado hacer deportes individuales. No va mucho en mi forma de ser. El tema del deporte individual, me encuentro muy cómodo en equipo y creo mucho en esas cosas de los equipos. Y bueno, lo empecé a probar un poco por recomendación del fisio, porque me animó Jorge, me animó Jimmy. Oye, pruébalo, que yo creo que te va a gustar. Me fue bien. La verdad es que el ambiente en el gimnasio en Detroit es estupendo y hemos creado un grupo muy bueno, que ya aparte te diría que casi lo de entrenar es lo de menos. Lo pasamos muy bien porque nos reímos mucho, porque son todos muy salados. Y bueno, a partir de ahí, la verdad es que de hablar, de empezar a meterme, de empezar a entender un poco,
yo creo que es ahí donde me metí más en el tema de la afición por el boxeo, que también es algo que hemos explicado un poco en el podcast, ¿no? Y que puede que le haya pasado a alguno que me esté viendo que empezó tarde, que diga, joder, verdaderamente cuando me han explicado 5 nociones es cuando ahora empiezo a ver los combates de otra manera, empiezo a leer lo que pasa. Antes yo veía ahí un follón de uno que pegaba más fuerte que otro. No, esto es infinitamente más complicado y yo tengo una especial debilidad por los deportes complicados, por las actividades que requieren mucho, que tienen mucha ciencia detrás. Me llama mucho la atención eso, porque como soy muy torpe, requiere mucha atención por mi parte, con lo cual me tengo que meter mucho. Y ahí es donde empecé yo a coger el gusto al boxeo, por practicarlo, digamos, como para solucionar una lesión. Y mírame ahora, pues ahora es uno de mis deportes favoritos y me encanta y voy un montón y voy mucho con Jorge y con los amigos del gimnasio, con Gabriel Sarlo también, que está metido en el podcast, que este también lleva boxeando toda la vida, boxea muy bien. Pues ahora para mí es una fuente de placer estupenda al ir a ver veladas. Sí, además le has dado en varios puntos muy, muy importantes. El primero, y por eso la gente de aquí de mi canal sabe que tenemos la sección Aún no me gusta el boxeo. Emilio Marquegui y yo sentimos la necesidad de explicar a mucha gente que se acerca por aquí, pues eso, es que el boxeo es un deporte que yo cuando vienen amigos a casa, familia y demás, dice, explícanoslo, porque pensamos, mucha gente me dice, pensamos que una vez que vayamos comprendiendo el mecanismo, por qué hace eso el árbitro, por qué hace eso desde la esquina, tal, es un deporte que nos puede gustar mucho, pero así de primeras, es que te hemos leído a veces que hay 2 campeones del mundo del mismo peso, cómo va el tema y por qué aquí son 6 asaltos. Sí, pero no lo hacen fácil, sí. Esas cosas no nos lo ponen sencillo. ¿Y por qué este combate es a 6 asaltos y el de después es a 12 y tal? O sea, esas cosas la gente los has picoteado muy bien ahí tú, según hablabas de esa gente. Yo creo que esas cosas a la gente hay que hacerle mucha pedagogía porque es un deporte complicado, como también has señalado, en el que hay que orientar y gracias a Dios con disciplinas como con iniciativas como la vuestra, desde otro nivel, desde otro punto de vista, sí. Pero también vais iniciando a la gente en algo como la historia, que siempre saber lo que hubo atrás nos ayuda a comprender lo que hay ahora, y vosotros estáis arramplando con gente de otras disciplinas culturales, sobre todo la música, el cine, que a lo mejor de entrada el boxeo no sé cómo decís, ¿no? Y los que aún no saben si lo son aficionados al boxeo, ¿no? Un poco como la sección que hago yo con Emilio. Ese es un poco el eslogan del podcast, ¿no? Un podcast para aficionados al boxeo y para que aquellos que todavía no saben que lo son, porque realmente es un poco lo que me pasó a mí. Yo rasqué ahí un poquito y dije, pero bueno, como yo no he llegado a esto antes. Aparte yo vengo soy muy aficionado a un deporte como el rugby que tiene muchísimo en común. Hay otros deportes que también tienen un montón en común, de códigos, de esfuerzo, de lo que requiere, de lo que te pones en juego. Y entonces, aparte el boxeo tiene toda esta como envoltorio literario que hay alrededor del boxeo, que a veces es bueno y a veces es malo, ¿no? Porque quizá es un poco la historia manida, antigua del boxeador que viene de un barrio muy conflictivo y llega y es campeón del mundo. Bueno, eso es una cosa que hablamos que es como un poco ya demasiado manida, demasiado vista. Lo que pasa es que muchas veces es verdad, es que te sigues encontrando historias de estas todos los días cuando rascas un poquito la historia de ciertos boxeadores. Lo que hacemos también en el podcast es unirlo aparte con temas más culturales o de cultura pop, por decirlo de alguna manera, no de la súper gran cultura, o también a veces sí, pero hablamos de literatura, hablamos de cine, pero hablamos mucho de música pop y de series, de referencias en cultura que quizás no es la cultura superoficial que se impulsa desde las instituciones, ¿no? Pero todo esto en torno al boxeo es muy rico, es casi más rico que cualquier otro deporte y antes en el tiempo, cuando el boxeo era el deporte principal, digamos, había mucho peso pesado de la literatura, del cine, de la comunicación, del periodismo, que eran muy aficionados al boxeo y escribían sobre boxeo y hacían cosas sobre boxeo. Todo eso está muy bien conocerlo, porque en otros deportes ha llegado mucho más tarde, cuando ha llegado. El fútbol es una cosa más reciente. Yo creo que hasta los años 90 por ahí el fútbol estaba como muy separado de lo que era la intelectualidad del mundo de la cultura. Ahora ya no, ahora ya es una cosa mucho más común. En España quizá hemos tardado más, en los países anglosajones es algo que sí que hemos visto nosotros
antes, es una cosa que, bueno, coexistía con más naturalidad el tema de tener inquietudes culturales y ser futbolero. Pero en España parece que durante mucho tiempo estuvo bastante reñido y eso no pasaba con el boxeo. Y a la hora de explicar muchas veces a alguien que viene de fuera como un deporte que es teóricamente considerado brutal y muy sanguinario a veces, cómo tiene ese tirón entre gente de la alta cultura, es ahí donde es bonito, yo creo, ese es el desafío de explicarlo y es un poco lo que intentamos con el podcast, sin darnos demasiada importancia, también te digo, ¿eh? No se trata de ser muy intenso ni muy trascendente con esto, pues que porque es una cosa de pasarlo bien y se puede hacer pasándolo bien, pero es verdad que es llamativo que gente de muchísimo peso específico, intelectuales muy potentes, hayan sido ultra aficionados al boxeo. Quizás no pase con tantos deportes, ¿no? Te recojo el guante porque yo me acuerdo poco, porque yo era bastante pequeño, la época del boxeo en Telecinco, con Ugarte y Azpitarte, que bueno, yo recuerdo que la cola de celebridades que iban al boxeo y a ponerse en primera fila, futbolistas, presentadores, cantantes, querían estar ahí, figurar ahí. Ahora hemos tenido años en España, por muchos temas que no vamos a entrar y demás, pues que casi la celebridad que iba al boxeo iba medio escondidas. Entonces, pues puede ser, sí. Hay algunos medios que tampoco han ayudado en España por libro de estilo, que tienen todo su derecho a hacerlo y probablemente tengan buenos motivos para hacerlo. Pero claro, eso es algo que ha quedado un poquito ahí en la clandestinidad tampoco, pero parece que no ha tenido todo el apoyo que debería haber tenido. Ahora estamos en una época en la que quizás sea al contrario. Ahora parece que hay una ola que si la cogemos nos puede venir muy bien al deporte, a todos los que empiezan en el deporte, pero también a la gente que vive de esto, de los gimnasios, promotores, boxeadores profesionales. Es un momento muy interesante. Y está bien intentar ayudar, en cierto modo. Está bien intentar aportar el granito de arena, si se puede, porque es un deporte estupendo, ¿no? Ojalá hubiera más deportes con los códigos que tiene el boxeo, con toda su leyenda negra alrededor, que eso también es parte un poco de fantasía en ciertos casos, en otros casos, aunque sea verdad, cosas que nos quedan muy lejos, y es una muy buena excusa para aquellos que no quieren acercarse a él. Pero quitando eso, yo creo que es una disciplina deportiva interesantísima, desde el nivel amateur al profesional. Fíjate, ahora, yo no sé si sabes, yo trabajo para el Comité Olímpico Internacional y, claro, me llama mucho la atención todo lo que es boxeo, que tiene muchos problemas políticos, por cierto, entre AIBA, Comité Olímpico Internacional, ya sabes que es una cosa complicada, pero lo que es el torneo como tal, al final, bueno, quitas todas esas cosas y es uno de los torneos para mí más bonitos dentro de los Juegos Olímpicos. Pues yo antes el boxeo amateur no era una cosa que me llamase tanto la atención, porque reducía el boxeo, me interesaba más el profesional, el amateur no entendía muy bien, estos van con camiseta, a veces con casco, a veces sin casco, esto va muy rápido y yo no me entero de nada. A poco que te metas, te das cuenta que es a ver, los torneos de boxeo, que son de varios días, personalmente me parece una cosa preciosa de seguir, porque vas viendo a los diferentes boxeadores cómo avanzan, los diferentes estilos, de las diferentes escuelas, de los diferentes países o incluso de las diferentes, cuando en España por federaciones territoriales, comunidades autónomas, y a eso le da un punto muy bonito de valor de ver en muy poco tiempo, en 9 minutos de asaltos, en 3 asaltos de 3 minutos. Para el que le gusta el deporte, esto es una cosa interesante, ¿no? Es espectacular, además lo hemos vivido hace pocos meses, lo tenemos muy fresco en Eurosport, que dio todo el boxeo a través de la app y además a un precio que era prácticamente para todo el que quisiera poder seguirlo. Y es lo que dices tú, que estamos además viendo cómo renace el boxeo además en todas sus disciplinas, porque el boxeo olímpico no había tanta tradición y ahora entre que se ha juntado una gran generación de boxeadores, que en la federación se han hecho las cosas bien, que a nivel medios de comunicación también se está relanzando, gente como Gonzalo, Prensa Boxeo y demás, desde la propia La Liga Sports, se han retransmitido campeonatos de España y tal. Entonces, es muy bonito ver como todo el boxeo, no solo la parte de arriba de la pirámide tan grande, pues que pueda ir sacando la cabeza. Yo quería preguntarte, Luis, que me cuentes cómo es el making of. Vamos a hacer los extras del DVD o del Blu-ray, que yo te estoy muy anticuado. ¿Cómo es el making of
de vuestro programa? Porque yo he contado muchas veces cómo me surge a mí la idea del Twitch, que me comenta mi novia que es muy gamer, oye, ¿por qué no haces tú lo que hace Ibai? Que tú eres igual de tonto que él. Y surgió la idea. ¿Cómo surge a vosotros? ¿En qué cabecita entra? ¿Cómo se comenta? ¿Cómo se va cimentando la idea a nivel técnico? Que también desde que empiezas hasta que puedes plasmar la idea no es tan sencillo como la gente cree. ¿Cómo es ese proceso, Luis? Nos interesa mucho. A ver, principalmente yo creo que esto sale de conversaciones entre Jorge, Gabriel Sarlo y yo, en las que principalmente Gabriel y yo decimos a Jorge, oye, todo esto que tú sabes no se puede quedar metido en una caja. Justo acaba de sacar el libro, que es un libro estupendo. O en un libro. Lo tienes detrás, obviamente, pero vamos, es que es la punta del iceberg de todas las historias que hay. Jorge tiene ya mucho recopilado y tiene mucho ya el catalogado, digamos, ¿no? Y el podcast es a ver, yo he trabajado también en radio alguna vez, he hecho así colaboraciones en radio, colaboro con algún programa de rugby también en COPE. Es un medio que no me es ajeno, es un medio que me gusta y Jorge, por supuesto, es periodista y sabe. Entonces hablamos, oye, mira, este formato nuevo del podcast es una cosa que realmente para el que le gusta la radio y el que le gusta contar historias es una maravilla, porque es fácil de hacer ahora mismo, no dependes de terceros hasta cierto punto. Puedes tú mismo decidir de qué hablas, la duración, te organizas tú, esto es un chollo para aquellos que nos gusta hacer estas cosas. Sí, sí. De ahí sale la idea de decir, oye, Jorge, yo creo que con lo que tú sabes deberías hacer un podcast. Yo te puedo ayudar en el sentido que te ayudo a darle forma a esto y lo podemos completar con un poco de música, que siempre viene bien, para que no sea una cosa así hablando mucho. Jorge, sabes que es músico también, Gabriel es músico, y yo no soy músico, pero me encanta la música, estoy siempre escuchando música. Entonces, bueno, salió un poco la idea de nuestras conversaciones entre los tres de podríamos hacer esto. Tenemos la inmensa suerte de que Gabriel, el músico profesional, tiene un estudio de grabación que nos permite a nosotros grabar. Con lo cual el tema técnico rápidamente lo resolvió él, que eso fue un chollo. Encima, bueno, si lo habéis oído, suena muy bien, Wow. realmente está grabado increíble. Sí, sí. A mí me viene mal porque Jorge tiene voto, entonces yo quedo mal. Claro, bueno, es que claro, yo tengo que hablar con el técnico, oye, dame a mí una pesetita más de graves porque yo parezco un mal, pero bueno, esto es lo que hay, no lo hemos podido solucionar. Bueno. Entonces de ahí surge la historia, esa es un poco la primera idea. Hicimos ahí un pequeño guioncito, un boceto. Yo hacía una sección relativamente comparable en COPE hacía mucho tiempo, que se llamaba Fiebre de las Gradas, sobre fútbol y música que se canta en las gradas de los estadios. Y por qué se canta, qué canción, en dónde y qué significa y de dónde viene. Entonces, bueno, también era un formato que me era más o menos fácil de hacer porque ya había hecho en el pasado. Se lo comenté a Jorge, que lo conocía bien. También yo cuando colaboro en programas de rugby suelo acabar con una canción que tiene que ver con lo que hablamos, porque, bueno, es un poco la señal de la firma de la casa. Y eso no fue mucho más complicado que eso, que hablar un día tomando una cerveza después de entrenar probablemente y decir, oye, pues mira, vamos a hacer un piloto y a ver qué tal sale. Salió bien, vimos que era fácil, pues nosotros la verdad es que llegamos y grabamos el tirón porque nos preparamos un guioncito a medias y como nos es fácil hablar y decir tontunas, pues se pasa rápido. Y así es, o sea, no es una cosa muy complicada, requiere un poquito de preparación por aquello de documentarse y de meter las canciones en su sitio y comprobar algunas de las informaciones, pero bueno, cuando esto te gusta es interesantísimo, realmente en mi caso yo aprendo un montón, Jorge ya se lo sabe, pero yo aprendo un montón, entonces a mí me divierte mucho el hecho de hacer el guión, de prepararlo, de investigar, de encontrar la historia, muchas veces ya la conoce Jorge de antes o es el que nos pone sobre la pista, pero ese proceso de documentarse un poco y de buscar las canciones que tienen que ver, pues es bastante divertido. Vamos, es un hobby como otro cualquiera, que es con la idea que lo hacemos, que es para que la gente se lo pase bien, también para pasarlo bien nosotros. Claro. Y bueno, como te digo, pues principalmente yo, siendo Jorge era un tipo que sabe tanto, por lo que te digo, a mí me parecía un poco de rabia que todo ese conocimiento se quedase en una tertulia de bar, lo conociera más gente que le puede gustar. Bueno, ahí estamos. Me decías, Luis,
vais creando comunidad poco a poco, las redes sociales, la gente os comenta, tal y cual, con los Sí, perfiles, majísimos. con los perfiles que tenéis, tanto yo los que conozco y con los que esos son en Twitter y en Instagram, y veo que hay movimiento y que además, joder, que le dais vidilla, coño, que si no, también es Eso parte del... yo soy poco activo en redes sociales, por no decir nada activo, porque, bueno, antes lo era, en su momento entré un poco para ver cómo eran, pero eh, sobre todo Twitter, que está todo el mundo enfadadísimo, yo eso no lo llevo bien, porque yo ya mi tiempo libre asistir a gente así peleándose, prefiero pelearme yo cuando entreno Sí. y ya ahí se acabó la pelea, el resto. Entonces yo en redes sociales no soy muy activo, ya te digo, lo fui en su momento, pero sí que sigo lo que comenta la gente en nuestros perfiles. La verdad es que es para estar agradecísimo, porque en general todo el mundo, en general no, es que todo el mundo es encantador y aporta ideas, que eso está muy bien, dice, comenta sobre, oye, yo no sabía esta historia, pero a lo mejor vosotros no sabéis esta otra, y yo creo Sí, que esto es estupendo, pues sí, porque sí. es muy enriquecedor, sí. Eso es No, por lo que eso, buscábamos y poco a poco lo vamos consiguiendo. eso te decía, que lo que buscabais más o menos, que era crear una especie de comunidad, pues como todas estas iniciativas que se van creando. Y bueno, una cosa es estar en redes sociales a las peleas y tal, y otra cosa es pues tener un perfil muy aséptico de programa y Claro, simplemente pues ir a lo tuyo, a los comentarios, tal, y olvidarte del ruido. mejor. Del ruido, sí, sí. Y hasta dónde, me imagino que eso pues será la gente y la ilusión, pero hasta dónde crees que se puede llegar con un proyectito así. ¿Hasta dónde en términos de volumen Sí, de de redes volumen, sociales? no sé, no tenéis, entiendo, ambiciones de ningún tipo No. de haceros ricos con esto, pero ¿qué Bueno, creéis? menos mal, si las tuviéramos, Sí, no estaríamos muy bien encaminados. estaríamos Con lo jodidos. cual, por ese lado vamos más bien tranquilos. Yo creo que esto durará lo que duren las historias que podamos encontrar y las ganas que tengamos de contarlas, que por ahora son muchas. No está hecho este podcast con vocación de ser muy mayoritario. Si hubiéramos buscado una cosa mucho más mayoritaria, pues sería otro perfil. O sería incluso otro deporte, con otro ángulo, más futbolero, forofo, pues sabemos que consigues más gente más rápidamente. Esto es otra cosa. Yo creo que no se trata de que tenga muchísimos seguidores, si los tiene, estupendo, pero si no los tiene, también estupendo. Yo creo que esto es una cosa que es bonita de hacer, que es divertida de hacer y si le gusta una comunidad reducida, pero lo que estamos viendo es que es una comunidad no enorme, pero muy fiel y muy entusiasta y eso es que eso da pone mucho las pilas. A mí me da mucha energía eso para hacerlo. Entonces, por ahora esto tiene recorrido. Cuando se nos acaben las historias, que algún día se acabarán, tarde, pero se acabarán. Porque claro, al principio hay muchas, ¿no? Hay mucho donde pescar, pero llega un momento que ya lo tienes un poco todo contado, bueno, pues ese día echaremos el candado y haremos otra cosa. Mira, Luis, no estoy para nada de acuerdo contigo en lo de que se acabarán las historias, porque en cada programa decís, ya Es verdad, dedicaremos, y tenéis programas hasta es verdad. 2040. Es verdad que hay uno por ciudades, por gimnasios, por boxeadores, hay mil millones de historias. Sí, Lo sí. bonito de esto también es que yo creo que las historias potentes no son solo las de los grandes campeones. Hay gente con unos historiones increíbles que a lo mejor no llegan a mucho, pero cuando te enteras de lo que hay detrás, pasa en muchos deportes, o prácticamente en todos los deportes. Yo creo que la figura del deportista y del tipo que arriesga todo por intentar llegar a algo y que invierte tantas horas en entrenar y tiene esa disciplina, esas son historias a mí por lo menos siempre me llaman muchísimo la atención, sean de un esquiador, que no es especialmente mi deporte fetiche, o de un jugador de bádminton. Es que hay historias maravillosas en el tema del deporte. Sí, sí. En el boxeo todavía más, porque además tiene ese factor añadido, ¿no? de la épica del combate. Cualquiera que haya entrenado a boxeo, pues probablemente tenga un respeto reverencial por cualquiera que se atreva a subir a un ring, aunque sea en el barrio. Entonces, si le añades todavía ese elemento, ¿no? tan potente del tipo que sube solo a un ring a pegarse con otro y se juega no solamente que le hagan daño, sino que pues que le noqueen delante de todo el mundo, que yo qué sé, mostrar sus mayores debilidades y a la vez
tener el arrojo de seguir para adelante, eso ya de por sí es una historia increíble de cualquier boxeador. Así empieza, ¿no? La canción de Morrissey, ¿no? Losing in front of your hometown. Perder enfrente de tus amigos, de tu gente, de tu familia, de tu entorno. ¿Eso cómo lo explicas? Sí. Esas imágenes que se ven en algunos combates, ¿no? De la familia, hasta de los niños, ¿no? De las caras de pánico. Eso hay que ser muy valiente y saber manejar las cosas muy bien para hacer eso. Ya nada más que eso ya merece que se mire con otro punto de vista, ¿no? Bueno, sí. Que historias habrá, como tú dices, historias encontraremos a paladas. Yo no sé si las vais anotando en una libretita cada vez que decís, a este le tenemos que dedicar un programa y a este, porque... Yo no, pero yo confío que Jorge sí, o que alguien lo está haciendo, porque si no... Bueno, primero debe ser una libreta ya de este porte, ¿no? Sí, un libretón. No, pero es verdad que es que al principio te llaman la atención los grandes nombres, cuando entras en esto te llaman la atención los grandes nombres, pero luego rascas historias, pues como esa que hicimos sobre boxeadores gitanos irlandeses los Travelers. Sí, de los Travelers, eso... Pues, hablábamos de ese documental, yo no sé si lo habéis visto, si la gente lo ha visto, pero es muy recomendable, pero claro, a la vez es un poco un disparate lo que ves ahí, ¿no? ¿Qué está pasando, no? Y luego ves que después de unos años salen de ahí unos tíos que son campeones del mundo multimillonarios. Bueno, a ver cómo unimos todo esto, porque la historia que hay detrás es increíble. Bueno, pues imagino que habrá mil más. Campeones del mundo y gente con un talento para la sociabilidad impresionante. Tú escuchas a Andy Lee hablar ahora en televisión, comunicar, o a Tyson Fury que coge un micrófono y tiembla, vamos, se caga la perra cada vez que coge un micrófono. Porque... No, yo soy muy fan de Andy Lee, porque además me parece un tío que se explica muy bien, que es muy respetuoso, como habla, es un tipo increíble, ¿no? Y luego como tiene ese boxeo, ¿no? Que siempre en los primeros rounds parece que se iba abajo y luego remontar, no sé, es un personaje en sí mismo, ahora en la esquina de Tyson Fury, es un personaje en sí mismo para hacerle una peliculita. Que eso también hablaremos, hay muchas buenas películas de boxeo y también es algo que irá saliendo en el podcast. Experiencias metemos ya, pero meteremos muchas más. Es que el cine, que yo creo que es el gran arte del siglo XX como motor de masas y demás, bueno, desde el cine mudo, tanto Chaplin como Buster Keaton hacen de boxeo, y luego desde el cine clásico tenemos a Errol Flynn, a Kirk Douglas, a Humphrey Bogart, y luego ya más modernos, ¿no? Más conocidos, De Niro, Day Lewis, Will Smith, Denzel Washington. Sí, Day Lewis, que ahí lo borda el tío. Liam Neeson, que fue boxeador también, hay otros que han sido boxeadores ellos mismos, o sea, es que al final es una cosa que está muy presente, que yo creo que empieza a volver además, ahí empiezas a tirar ahí un poco del hilo de los aficionados al boxeo. Hay gente que no te esperas que fuera aficionado al boxeo, como David Bowie, que entrenaba mucho y que tenía sus entrenadores y era un tipo muy, no sé, hemos estado hablando de algunos músicos que son especialmente aficionados al boxeo, pero es que algunos también boxean ellos o han boxeado. O sea, cuando empiezas a tirar del hilo te sale un montón de gente, tanto en cine como en música, que yo creo que sí más, porque empezaremos a volver a ver gente muy puntera que viene del boxeo o que ha boxeado o que quiere o que sigue boxear, ¿no? Pues claramente. Y además, Luis, el boxeo con las artes, que es algo que se retroalimenta, porque luego hemos visto, incluso no hace falta ir a Estados Unidos, boxeadores metidos a actores, Pepe Legrá, Urtain, aquí en España hemos visto muchísimos, en Estados Unidos, obviamente también, ya habéis comentado varios casos en el podcast de boxeadores que aparecen en películas, bueno, mismamente en la saga Rocky, que es a lo mejor lo más mediático, pues tenemos ahí a bastantes boxeadores, músicos que son boxeadores, vuestra canción de cabecera, ¿no? Es el First Round Knockout. First Round Knockout de Joe Frazier. Entonces, es además un feedback que se va haciendo entre el boxeo como deporte y las artes, pues tremendos. Hablabais de novelistas como Norman Mailer, a pie de ring, en el famoso combate con Sinatra haciendo las fotos para la revista Life y demás. O sea, que es que tiene un montón de ramificaciones el boxeo como deporte, desde sus inicios reglados, podríamos decir, o desde principios del siglo XX, que hay ya documentos videográficos
tiene una serie de ramificaciones tremendas con literatura, música, cine, incluso con la pintura, con todas las artes. Es algo tan rico que la gente a veces no se da cuenta de ello. Yo no sé si hay algún deporte que tiene, por ejemplo, Oscars a la mejor película, como Rocky, $1 Million Baby y demás. O sea, es que es impresionante. No, si realmente es lo que tú dices. Además es verdad que el boxeo como tal es una cosa bastante literaria. O sea, ya hasta la puesta en escena, yo creo que hasta el ring, la luz, la oscuridad alrededor, la historia de cada boxeador, cómo empieza, cómo acaba, ya es una historión. Cada combate prácticamente en sí ya haces una historia que te vale para hacer un libro. Pero es que es verdad que durante muchos años, siendo el deporte más importante, uno de los deportes más importantes, siendo el campeón del mundo de boxeo de los pesos pesados, probablemente el tipo, la personalidad deportiva más importante del momento, pues eso atrajo a un montón de gente, y también a todo el mundo de la cultura, que dejó hechas una serie de obras que hayan quedado. No ver eso es un poco... no tiene sentido. La cosa es que siga, y la cosa es que siga, que se sigan haciendo buenas películas de boxeo. Documentales. Creo que estará también más complicado. Cuanto más hay, más difícil es romper. Sí, pero sí. sigue habiendo, yo sigo viendo cosas que salen. He visto hace poco una inglesa, se llama Last Fan, puede ser, la banda sonora de Paul Weller. Hablaremos de ella en breve, pero te quiero decir que esto está trayendo sí. un boxeador inglés de no mucha... Sí, ¿no? Y documentales que están proliferando últimamente también, bueno, siempre los ha habido, el When We Were Kings y demás, pero en estos últimos años... Son maravillas. Esos son maravillas de documentales, son maravillosos. A mí me interesa también mucho ese aspecto del boxeo de ciertos años y cómo explica la realidad social en torno al boxeo en un determinado momento. Y es algo de lo que hablamos mucho en el podcast, como muchos de los boxeadores son representantes de comunidades inmigrantes en Estados Unidos que van llegando poco a poco, que se tienen que buscar la vida y que no tienen muy bien cómo, y el boxeo es una de las formas que tienen de ganarse la vida. Los italianos, primero los irlandeses, los judíos, los italianos, luego ya la comunidad negra que estaba allí ya, los mexicanos, cómo van llegando y se van haciendo con un puesto importante en la sociedad gracias al boxeo. Y ahí algunos de sus líderes lo utilizan, algunos de los boxeadores más conocidos, para reclamar derechos sociales, como en el caso de Ali, que además coincide en esa época increíble en que están los Panteras Negras, la guerra de Vietnam, los hippies, es justo antes del punk y la música disco. Hay 10 años que pasa absolutamente todo y el boxeo está en todo el centro. Todo el centro y con una persona como Ali, que aparte de ser un portento en lo deportivo, es un tipo con una influencia en lo político y en lo social como prácticamente no tiene ningún otro deportista. Entonces, es muy interesante eso, es muy interesante por eso. A mí me resulta interesante el tema del boxeo del telón de acero, cómo se utiliza por parte del bloque comunista para decir somos más potentes que el bloque de enfrente. Ya haremos un especial sobre boxeo cubano, que eso hay historias increíbles para contar. Haremos algunos sobre boxeo en Irlanda en el periodo de los travels, de los problemas en Irlanda del Norte, en esa época, a principios de los 70, que es prácticamente de guerra abierta contra los británicos. Y cómo hay boxeadores, que es lo que la película de Lewis va de eso, hay boxeadores que pasan de un lado a otro, del católico al protestante, porque son boxeadores, a otros no se lo permitirían. Y como el boxeo es una de las cosas que permite que la gente se junte y que se vaya desengrasando un poco el tema, ¿no? Sí. Pasa un poco también con el rugby, que yo siempre arrimo las pollos sardina, pero en algunos casos también... y todo ese entorno político y social que hay alrededor de ciertos... deportes y acontecimientos deportivos es algo que me gusta especialmente y que tiene mucho impacto también o que tiene mucho reflejo en la cultura del momento y lo hemos contado en algunas, ¿no? El otro día pusimos alguna canción sobre guerra de Vietnam y cómo era algo que en ese momento era algo muy importante y cómo algunos de los boxeadores hacen bandera de eso. Bueno, este tipo de cosas yo creo que están muy bien para aprender casi historia contemporánea, digamos, no solamente historia del boxeo, sino dar el marco social e histórico de lo que está pasando cuando un cierto boxeador llega a algo. Es también importante.
Hay programas vuestros que son auténticas lecciones de historia, como por ejemplo el que hicisteis de los 2 bloques. Además pusisteis, bueno, y es que la cantidad de cosas que se os quedan, por ejemplo, en el tintero. Yo estaba casi seguro que ibais a poner la canción de Russians, la de Sting, con esa letra hablando de los 2 bloques, la música de Prokofiev de fondo y demás. Es que es imposible, claro, pusisteis a Billy Joel, Death of Destruction, o sea, es que es imposible llegar a todo. Bueno, nada más que la de Billy Joel, es un tratado de historia esa canción. Es un montón de acontecimientos históricos y entre ellos va hablando de combates de boxeo, como son que marcan el momento en ese año, ¿no? Sí. Está muy bien, yo creo, unir esas cosas, no solamente por el tema cultural, que también es interesante, pero cuando le das su contexto histórico y por qué se hace esta canción en este momento y por qué este boxeador la utiliza y qué quería decir o qué no quería decir, yo creo que se enriquece un montón. Y aparte era una época en la que también el deporte no era comercial al 100% como es ahora. Obviamente había sus promotores, sus profesionales, pero había más lecturas, había más capas, había algunos boxeadores que querían tener esas capas, que eran muy valientes, porque no era fácil hacer lo que hacían. Hay que ser valiente para boxear, pero encima pronunciarte en ciertos temas, pues todavía más, ¿no? Todas esas historias a mí es que me parecen interesantísimas, me parecen preciosas y eso es lo que intentamos, contarlas y también de forma un poco ligera y tampoco especialmente intensa, que tampoco se trata de aburrir al personal, pero bueno, por contarlas. Bueno, y por último, Luis, que no te quiero quitar más tiempo, aunque sea una charla en la que me lo estoy pasando casi como escuchando vuestros programas, aprovechando que es lunes, que, bueno, si nos puedes presentar el podcast de esta semana para la gente que no lo haya podido escuchar, que yo estoy acabando a Sinatra todavía. Bueno, hoy es Joe Frazier, hoy hemos sacado de Joe Frazier. Poca. Especialmente valiosa de Joe Frazier, aparte de todo lo que es el personaje, que a mí me parece increíble, todo el tema de música, que es de él, todo lo que hay es de él. No está en Spotify, no vamos a poder subirlo a la playlist que estamos haciendo, pero son temazos así de soul. Sabéis que a nosotros nos gusta mucho el soul y el Another Soul y este rollo. Joe Frazier, bueno, que es un personaje increíble, especialmente atractivo para mí, de decir. A mí es uno de los personajes que más me llama la atención, precisamente por haber tenido la mala suerte de tener enfrente a Ali, que además Ali, que es un tipo muy admirable en muchas cosas, yo creo que es muy admirable en casi todo, menos en su relación con Joe Frazier. Sí. Bueno, de todo esto hablamos en el podcast. Creo que en redes hubo también bastantes preguntas. Oye, ¿cuándo vais a hacer algo de Joe Frazier? Pues es el de esta semana. Ya haremos de otros grandes protagonistas y otros grandes boxeadores, pero es que Joe Frazier es para mí uno de esos personajes que dices, pues este tiene mucho de lo que a mí me llama la atención en un personaje deportivo, histórico, llámalo como quieras, ¿no? El tipo, un campeón increíble, condenado a encontrarse siempre con el otro enfrente y encima con esa inquina casi que no viene a cuento, porque sí, se le fue de las manos. Saben que se portó bien con Ali, pero Ali no correspondió. Luego Sí. Ali más adelante dijo, yo esto no me porté bien con este hombre. Bueno, ahí está. Bueno, pues historión, claro que sí. Hablábamos antes a micrófono cerrado, además recordábamos cómo el día que murió Joe Frazier, hicieron en Marca TV por entonces, pusieron algún combate, no sé si fue el Thriller Manila, el Rumble in the Jungle y demás, y bueno, la audiencia respondió. Por si nos está oyendo alguien que tenga poder de emitir boxeo en abierto, pues que aquí estamos, que no nos hemos ido la gente del boxeo. Y bueno, pues nada, Luis, agradecerte mucho. Oye, sí que me preguntó la gente que cuando te entrevistase, si podía comentar o podía preguntarte, que me estoy acordando ahora y casi se me va, si podemos escucharte en algún otro medio particular, algún programa, alguna colaboración o algo concreto. Yo colaboro con un programa de rugby en COPE, que ahora está en formato podcast en la COPE, que se llama Tercer Tiempo. Y es una colaboración semanal. Ahora hago una pequeña seccioncita sobre historias de rugby. Yo siempre he estado contando historias de deporte y de rugby. He contado miles de historias en ese programa, cientos de historias,
Ahora ya hago como unas pildoritas más cortas porque ya tampoco tengo tantísimo tiempo. Y debe haber por ahí, yo creo que el archivo de COPE, esos programas que se llaman Fiebre en las Gradas, que era el programa de Joseba Larrañaga, súper aficionado al boxeo, muy entendido, y un súper gran tipo con el que trabajar, un fenómeno. Hicimos un par de temporadas ahí sobre este tema de fútbol, canciones de fútbol en las gradas, siempre relacionado con la música, todo lo que hago yo, deporte y música. Y luego es gracioso porque no soy músico y como deportista un petardo. Pero bueno, cualquiera que me diga hablar dirá, ¿y este tío con quién ha empatado para hablar de estas cosas? Pero bueno, ahora mismo no hablo hago el podcast, hago este programa de rugby y poco más. O sea que tampoco es que tenga mucho tiempo de hacer más cosas, pero bueno, alguna cosa haremos más. También hay que trabajar, ¿no? Pero poco. Sí. Eso, la gente que trabaja mucho hay que desconfiar también, ojo. Sí. No. Estos que están siempre trabajando, no. No son Además, dan muy mala imagen a los demás. Sí, porque te obligan a hacer más cosas. Pero ahí sigues trabajando, pues si yo me he ido. Esta gente da muy mala imagen, hay que tener mucho cuidado. Sí. Pues con esa reflexión tan sabia y tan necesaria de hacer, cerramos tu intervención, Luis. Y nada, lo dicho, agradecerte mucho que hayas querido dar la cara, literalmente, porque la gente, la comunidad... Me voy a poner las gafas, que luego la gente me reconoce. Es que si me las pongo así de cerca, no... Pues yo llevo unas gafas considerables, que ya he contado ahí en el podcast que esto es la clave de mi defensa en el boxeo, que es boxear con gafas, claro, para que no te peguen con ellas puestas. Sí. La gente suele ser muy educada, pues por no rompérmelas, pues permiten que yo soy torpón y lento, bueno, pues más o menos. Así digo, por si alguien me ve por la calle, que normalmente me va a ver con gafas, así por lo que no sabe quién soy. Bueno, pues nada, aquí le tenemos al verdadero Luis, por fin, un rato después de comenzar. Pues nada, oye, que tengáis suerte, pues la suerte es relativa cuando tenéis el talento y tenéis el trabajo, pero bueno, siempre hace falta un puntito de que la cosa vaya bien y nada, pues gracias a ti, además de por venir, pues por la idea y por hacernos disfrutar todas las semanas con otro tipo fantástico como es Jorge y los técnicos que tenéis detrás. Y un placer, de verdad, te lo digo, Luis. No, gracias a vosotros, gracias sobre todo a los que nos seguís, que, como digo, nos dais un montón de ideas y de apoyo, porque todo el mundo es muy majo. Estas cosas se agradecen mucho, ¿no? Que como decíamos antes, en las redes no todo el mundo está siempre de buen humor. Joder, da gusto ver que la comunidad así del boxeo suele estarlo. Luego algunos se mosquea y tal, pero bueno, en general se mantienen unas reglas más sanas que en otros deportes y eso es de agradecer. Y muchas gracias a ti, joder, un placer. Digo, ya sabes que para lo que necesites, si es que puedo ayudar en algo, aquí estoy. Bueno, pues ya sabes que es mutuo y Jorge también. Pues Luis, un abrazo enorme y nada, seguiremos escuchando vuestras historias. Venga, muchas gracias. Hasta luego.